Bueno, hola, hola Joseph. Muchas Buenos gracias días. por haber aceptado esta entrevista transatlántica. Gracias. Mi primera, estoy emocionado, ya ves, mi primera entrevista transatlántica. Bueno, aquí yo no estoy en Guayaquil, es una pena, estoy en Quito nomás, pero bueno, Sí, estás en Quito. sí, Muy estoy en Quito. Hace bien, menos calor que en Guayaquil. sí. Pero tal vez eh, más calor que en Francia, que en Ah, París. eso sí es seguro. Y no sé si nos puedes contar un poco cómo nació la idea de Memorias de un Judío Tropical. ¿Cómo nació? Primero nació con el título porque me gusta muy a menudo encontrar allá primero el título de la película y después tratar de hallar la historia. Y ese título me gustaba y me decía a mí mismo, ese es un título perfecto para una última película. Pero como era hace años, me dije, no, al contrario, va a ser el título de mi primera película, mi primer largometraje, así las memorias ya estarán hechas. Y después voy a poder hacer las otras películas. Así nació con esa idea. Pero también viene de una especie de libro que yo había escrito unos años atrás, eh, que se llamaba, no sé cómo se dice en español, le deicide, el que mató a Dios. Sí, el deicidio. Deicidio, sí. Sí, Y el que mata, ¿cómo se llama esa persona? El, el... bueno, en Ay, no francés, sé. le deicide, el que mató a Dios. Y era una especie de libro que yo había, un libro, no sé, pero eran unos textos muy pequeños, unas historietas que yo había escrito y que eran recuerdos de, más o menos, transformados de mi infancia en Guayaquil. No sé, creo que había un centenar de pequeños capítulos de 2 o 3 páginas. Ya. A partir de esas historietas yo escribí memorias que cuenta algunas de esas historias. Ok, pero Es- y el texto que está en off en la película es un texto que escribiste antes de rodar las imágenes o que escribiste mientras veía las imágenes que habías rodado. bueno, al principio no había un guión para la película, yo sabía el tema, las dos cosas eran que yo quería rodar únicamente en París y rodar durante todo el verano. Pero la historia la escribía, eran 5 páginas, creo. Y lo que pasó es que yo hice la película durante ese verano. La hice un poco como hacía mi diario en esa época, es que yo filmaba primero y después montaba las imágenes e improvisaba el texto delante de las imágenes. Y es lo que ocurrió con Memorias, es que yo primero rodé la película, no sé, creo que había más o menos, no había muchos, como si, de Roche, ¿sabes? El material con el que haces la película. Tal vez habían 2 horas y media, o ni siquiera 3 horas, creo. Era todo en Super 8. ¿Eh? Claro. Y cuando terminé la filmación, yo proyecté las películas hice una improvisación delante de las imágenes. Y a partir de esa improvisación hicimos el montaje. Y es durante el montaje que poco a poco yo reescribí el texto. Eso quiere decir que el texto nació después del rodaje. Claro. Pero ya tenías igual Sí, en la cabeza las imágenes, por ejemplo, todo sí. esos de cuando dices que hace calor y que el Ujú, calor te hace acuerdo al calor de Guayaquil y a ese momento vos filmas las plantas que están en sí. tu balcón, que de repente, aunque son pequeñas plantas que se están en Europa nomás, las Ujú, filmas y con la voz en off se transforma un poco en plantas tropicales. sí, sí. Sí, eso ya existía antes, porque tengo siempre esa obsesión de transformar las pequeñas plantas que veo aquí en plantas enormes y tropicales. Y filmaste todo durante un verano o hiciste algunas excepciones a la regla?
Bueno, lo que me gusta es que cuando hay una excepción a la regla, y hubieron dos. No, yo respeté la regla del verano, es que rodé exactamente el primer y el último día del verano, pero el último plano de la película, que es la fachada de un almacén, ¿sabes? Con los colores Sí, de la bandera. claro. Eso lo filmé el primer día del otoño, pero era una tentación muy grande. Entonces digo, voy a hacer una excepción, claro. Y esa es la excepción en la imagen. Es que Claro. no está hecha en verano, está hecha creo el primer día del otoño. Y la otra excepción es del lugar, porque yo quería filmar solamente en París, no en los suburbios, en París intramuros, ¿ah? Ajá. Intramuros. Pero hay un plano de un árbol muerto que Sí. está en la mitad de la película, que, bueno, está filmada desde París, pero el árbol muerto no está en París, está en Boulogne, el parque de Boulogne, ¿ves? Son pequeñas excepciones, pero bueno. Pero Aparte, no excepciones, no. esta última imagen, porque yo vi la película, o sea, volví a verla recién, pero la había visto hace bastantes años. Sí. Y justamente como yo también había vivido aquí en Ecuador y que esta película la vi en Francia, esta última imagen de la bandera siempre es la imagen que me quedé, que se quedó grabada Ujú. en mi mente, porque además tuve la impresión de reconocer el almacén, Ah, que era un almacén, está por el 19e arrondissement, exacto, sí. por la rue d'Avron o algo así. No, está por Boulevard, estaba era así que casi 30 años. Creo que estaba, bueno, fíjate, no me recuerdo muy bien ahora, pero creo que estaba cerca del Boulevard La Villette, es Ah, decir, ya. por ahí. Porque Porque yo vivía en esa época, porque pero no hice un lugar. ¿Mm? había un almacén por allá por la 19e en donde yo siempre pasaba enfrente para ir a visitar unos amigos y Sí, siempre me decía, ah, esos son los colores de la bandera. puede ser que fue allá, no me recuerdo muy bien ahora que me lo dices. No Ya. me recuerdo muy bien. Soy Bueno, un hombre sin memoria, por eso filmo las memorias. claro, o sea, reconstruyes la memoria. Sí, me olvido de todo después, está muy bien. Bueno, y cuéntanos un poco qué pasó con Fernando Mieles, que él te contactó, cómo se encontraron los dos. Es casi un cuento de hadas. Es un cuento de hadas. Es que cuando yo supe que iba a regresar a Ecuador después de 40 años, bueno, al principio me dije, claro, es la ocasión única para hacer una película sobre ese regreso, porque eso no ocurrirá dos veces en mi vida, ¿eh? Seguro. Y al principio me decía, bueno, a mí mismo que tal vez yo podía hacer esa película, pero enseguida me dije, si hago esta película, voy a pasar mucho tiempo con la parte técnica y sin vivir las emociones. Me dije que es mejor que lo haga una otra persona. Y me dije, mejor que sea un ecuatoriano, una ecuatoriana, una persona que vive allá. Y cuando estaba a punto de irme, pregunté a Juan Martín Cueva, que yo conocía desde París, si conocía a un cineasta ecuatoriano a quien le interesaría esa historia. Y él me habló de Fernando Mieres, que yo no conocía. Y nos encontramos mientras me filmaba por la primera vez cuando regresé saliendo del aeropuerto en Guayaquil. Nos encontramos a través del objetivo de una cámara, ese plano que se ve en la película al principio cuando salgo totalmente así del aeropuerto. Y esa era la mirada que yo quería que él filme y lo filmó de una manera muy talentosa. Tuve una suerte tremenda porque Fernando es un artista con mucho talento y ha hecho una película que aparte de que sea yo el personaje principal, yo me considero como un actor de cierta manera. Es una película que a mí me encanta porque pienso que de una manera, si se puede decir objetiva, es una muy buena película. Y también, claro, había el encuentro con Pepe Yepes. Claro. Y entonces, o sea que, y durante ¿cuánto tiempo te quedaste en Guayaquil con Fernando Mieles filmándote? Al principio vine, porque yo primero llegué a Quito y nunca había estado en Quito, entonces para mí era un descubrimiento. Y hubo un día que yo me fui a Guayaquil solamente para encontrar a la prensa a propósito el primer festival de Ledoc. ¿Mm? Y me fui un día
Y ahí es ahí con donde Fernando me encontró, nos encontramos, me filmó. Pero yo no llevé ninguna cámara para ese día, no tenía nada en las manos, estaba desnudo de esta manera, es lo que yo quería. Y después regresé a Quito y después me regresé a Guayaquil, creo que duró unos 10 días, algo así, no me recuerdo muy bien. Creo que me quedé total 3 semanas en Ecuador y 2 semanas en Guayaquil, más o menos. O Sí, sea que duró todo unos el, 10 días. o sea que todo el rodaje en Guayaquil se hizo durante los 10 días en que te quedaste en Guayaquil, ni más ni menos, ¿no es cierto? Sí, sí, el primer día cuando me fui para un día y la Claro, segunda parte cuando me quedé, no me recuerdo si 10, 12, tal vez 2 semanas, algo así. Sí, sí, claro. sí. Pero y es chistoso porque yo nunca había visto esta película, Aquí soy José. Así Había nunca la había visto, visto. no, había visto El Cantor, Memorias de un Judío Tropical y conocía un poco tu trabajo, pero nunca había visto Aquí soy José y la descubrí comprando el DVD Ah, que editó la Vie Belle. sí, Y sí. ahí en los bonus estaba Aquí soy José. Ujú, ujú, Y fue bastante increíble porque de repente ya estabas como actor, como dices justamente. O sea, siempre estás un poco como actor, pero vos eres la visión detrás de la cámara. ujú, Y ahí de repente te volvías personaje de tu propia vida, cuando todo tu trabajo es bastante autobiográfico. ujú. Sí, sí, para mí fue una experiencia increíble porque tengo esa suerte de haber sido filmado con ese regreso hace 11 años ahora, sí. Claro, y además, para ti, o sea, no sé, dime qué piensas, pero hay como, bueno, en todas tus películas son cuestiones de memoria, de identidad, de quién es uno, cómo se puede definir uno. Y, Ujú, y pienso en El Cantor, este hombre que viene de Nueva York, es judío, vive en Nueva York, pero ha vivido en Guayaquil, tiene este problema de identidad entre su abuelo y él, el gran cantor, y él que no sabe cantar. O sea, siempre hay estas mezclas de identidad que nunca se sabe bien. Pero eso viene también de que vos, a la final, o sea, bueno, primero creo yo que como la identidad judía es de por sí ya una identidad del destierro, del exilio sí. en sí. Y después vos, siendo francés en Ecuador, y de ahí me imagino francés en Francia, pero un francés un poco diferente. Pero en ese tiempo yo no era francés, ¿ah? Yo soy francés naturalizado desde la edad de 20 años. Ah, Antes yo era inglés, porque nací en Trinidad y Tobago, que era una colonia inglesa. Entonces, cuando yo vivía en Ecuador, yo era inglés, fíjate. pero ¿y con tus padres hablabas qué idioma? Hablaba en español. En Sí, español. sí, sí. Mis padres, entre ellos, hablaban en yiddish, sabes que es el idioma de los judíos de Claro. Europa del Este. A veces creo que hablábamos un poco inglés, pero en la casa yo siempre hablaba en español. Sí, 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 sí. ¿Y qué pasó después cuando te fuiste de Guayaquil? Cuando volviste a Francia, o sea, cuando te fuiste a Francia, Sí, digamos, cuando me fui. cuando te fuiste a Francia, ¿qué pasó? ¿Por qué se fueron a Francia? Creo por 2 razones. Una era que mis padres se separaban, bueno, porque me fui con mi madre y con mi hermano. Mi padre se quedó en Ecuador y murió en Guayaquil, ya sabes, se ve la tumba en la película de Fernando y Pepe. Y la otra razón era que mi madre había estado en los campos de concentración y todavía vivía su padre. Él vivía en París y no se había visto desde la guerra. Eso era en 1962 y se habían separado en 1942. Llevaban 20 años sin verse. Entonces mi abuelo escribió a mi madre porque al principio debíamos ir a Canadá, a Toronto, porque mi madre tenía amigas que vivían allá, que estaban allí. Es una historia complicada, es muy claro. Habían estado juntas en los campos de concentración y recibió una carta a mi abuelo diciéndole que yo quiero verte con mis nietos antes de morir. Entonces mi madre cambió de opinión y cambió el billete, era un billete de avión, y tomamos el barco para ir a Francia. Era para ver a mi abuelo también.
Y claro, lo vi por la primera vez, que vi a Francia y Europa por la primera vez, sí, sí. Por esa razón, esas razones. Sí. Ya. ¿Y cuándo llegaron a Guayaquil? En qué año llegaron a Guayaquil? Llegamos en 1952, viniendo de Trinidad y Tobago, donde yo había nacido. Yo tenía 3 años y nos fuimos en 1962. Es decir, que me quedé prácticamente 10 años. Pero ¿y sabes por qué tus padres decidieron irse a Guayaquil en vez de otra ciudad? ¿O por qué en Ecuador? ¿Qué tenía el Ecuador de esta época para que tus Bueno, padres decidieron ir a vivir en Guayaquil? bueno, no lo sé muy claramente. Lo que pienso es que habían dos cosas. Es que mi padre tenía un hermano que se llamaba Mauricio, que también está enterrado en Guayaquil, que vivía en Ecuador en esa época. Y había una amiga de mi madre que se llama Rosa, que es la Eva de Memorias de un Judío Tropical, y que estaba también en los campos con mi madre durante la guerra, y ella vivía en Ecuador, y parece que un día encontró a mi tío, el hermano de mi padre, y le dijo que su cuñada vivía en Trinidad, y le dijo, tienen que venir aquí. Entonces, es por eso, pero creo que también había una razón económica, es que en esa época tal vez en sus negocios que Ecuador era un buen sitio también. Creo que habían esas razones, al mismo tiempo económicas y emocionales, personales. Sí. Claro, qué Por interesante. razón. Claro, o sea que sí, o sea, hay una mezcla de identidad ahí increíble. Sí, yo considero que para mí también es una suerte increíble de haber vivido en Ecuador en esa época. Fue un momento perfecto en mi vida y me influencia todo el tiempo, claro. Estoy totalmente obsesionado por eso y creo que estoy seguro que esto será hasta mi último suspiro, sí. Claro, pero, o sea, con el Ecuador, pero también con las cuestiones de identidad, culturales y Sí, personales en general. sí, sí. Y como además Ecuador, sabes, es un país que es una mezcla es un verdadero país cosmopolita para mí, ¿no? Porque ha habido muchos emigrantes que han venido a Ecuador y particularmente muchos judíos, porque en una época Ecuador dejaba entrar a los judíos sin muchos problemas de visas o algo así. Y es por eso, por ejemplo, que en Guayaquil la mayoría, creo, de la comunidad judía eran judíos alemanes que habían venido de Alemania cuando los nazis llegaron al poder. Y yo como judío polaco estaba un poco aparte, me sentía un poco así, diferente. Claro, Entonces yo, además ¿ah? de ser el niño que mató a Dios. Sí, claro. Es todo el Deicide, es por eso que el libro se llama el Deicide. Claro, claro. Y bueno, y esa mezcla hace lo que yo soy, es decir, que yo no puedo soportar ningún gueto. Yo siempre tengo que estar con gente diferente de mí. Me gusta estar como una persona, claro, que tiene los mismos orígenes que yo, pero no todo el tiempo. Necesito la diferencia. Y eso es una cosa fantástica, yo creo que para un niño, ser criado en un país que no es el suyo, creo que es la mejor cosa que le puede ocurrir también para más tarde. Es decir, que se abre mucho más fácilmente al mundo, la diferencia de los otros. Y creo que si eso existía, tal vez no había racismo o cosas así, o mucho menos. ¿Y crees que adentro de toda esta historia tan complicada al final, porque es bastante complicada, la historia de tu familia y lo que hace que lo que eres vos, crees que el deseo de hacer cine es para tratar de ordenar un poco todo esto? No sé, creo que el deseo del cine es una cosa natural en mí, es una vocación. Yo siempre he querido hacer cine desde que tengo la memoria de mí mismo. Es que yo nunca he querido ser veterinario o enfermero o bombero, que son, claro, trabajos muy importantes, muy útiles, pero para mí, yo puedo decir, desde que nací, quería ser director de cine. Creo que la influencia es también la de mi madre y su amiga Rosa, que me llevaban todo el tiempo al cine. Y como lo conté también en Memorias, ese cine de Eloy Alfaro,
donde cuando yo tenía 3 o 4 años, el director me dejaba entrar gratis, no sé por qué, pero gracias a él yo descubría películas prohibidas a los menos de 18 años, con gente desnuda o algo así, Mónica de Bergman, French Cancan de Renoir, las vacaciones de Monsieur Hulot de Jacques Tati, me recuerdo muy bien. Además, porque quería preguntarte, porque nunca he logrado encontrar una foto de ese cine. No existe. No he podido encontrar. Si ves una foto de Lloré el Faro, me recuerda, no sé por qué, que era un cine amarillo. Tal vez no era amarillo, ¿sabes? La memoria es Claro. extraña. Pero no hay ninguna, no he podido encontrar tampoco del Teatro Olmedo, antes de que esos dos cines, ¿sabes? Son aparcamientos Parqueadero, sí. sí, que se ve la película. Sí, 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 sí. Pero no he encontrado ninguna foto sobre todo de Lloré el Faro, me extraña mucho Además, también había un café que se llamaba el Café Costa, que estaba en la avenida 9 de Octubre. Y tal vez tampoco no encontré ninguna foto. Si conoces a alguien que tiene fotos de esos lugares, estoy muy interesado. Ya. Sí, Gracias, habría que ver. gracias. Pero no sé si viste la película de Fernando que se llama Sí, Descarte. Descartes, sí, sí, Claro, fantástica. ahí tal vez ya el Fernando tiene como contactos en los archivos, así que tal vez puede Oh, encontrar unas fotos. me Habría que encantaría hacer preguntarle. unas fotos de esos cines, de esos lugares. Claro, claro. Aprovecho para hacer ese aviso. A mí cuando Tania en El Cantor, presenta o sea, se presenta a ella misma y dice, bueno, yo vengo de un pequeño pueblo en Polonia, pero también vengo de otro lugar que es el centro del mundo y de hecho es el centro del mundo, se llama Ecuador. O sea, Claro. Tania es vos. Es vos, y había, ¿sabes? La verdadera Tania, la que hablo también en Aquí soy José, y que además Tania y Clovis son personajes que, bueno, Tavia infortunadamente falleció hace más de 30 años, y se lo cuento también en la película, creo. Sí, y Clovis era mi mejor amigo en Ecuador. Él vive en España ahora. Y es ese personaje que al principio me dio las ganas de escribir El Cantor. Es a partir de mi amigo Clovis. Clovis y Tania eran mis mejores amigos desde el colegio americano. Claro. Es por eso que se llama Clovis y Tania en la película. Y que claro, y que se encuentran y que, o sea, a mí me Sí, gusta mucho esta película, así que siempre la tengo en referencia. Hay planos que me encantan cuando Tania y Clovis como que se besan al salir del club sí. ¿cómo se llama el otro personaje? William. William. Y que William dice, ah, pero se Sí, conocían. Joseph William. Sí, hay unos Bueno, juegos ahí, ¿no? sí, sí. Bueno, o sea, para mí es eso que lo que te quería preguntar y no sé si vos tienes preguntas tal vez sobre cómo Eh, está el Ecuador ahorita o... Bueno, oigo por la información es que están pasando, creo, cosas muy interesantes y tengo muchas ganas de regresar también porque la última vez que he estado, Ecuador era para la primera proyección de Aquí San José en 2004, entonces muchas cosas que han cambiado desde entonces. Bastante. Supongo, sí, sí. Y espero un día poder regresar pronto y poder regresar para hacer una película, una ficción, un largometraje también, que ya he escrito hace unos años, que es una película eh, donde se habla de Guayaquil los años 50. Claro, obviamente. Es un melodrama, bien con personajes así de mi vida, pero que son ficción. Ya. Sí, Bueno, sí. pues entonces cuando quieres venir a Ecuador, eres el bienvenido y vendrás a saludar al 8:30. Claro, con mucho gusto, sí. Me encanta el 8:30. Pero muy bien. Fue la primera proyección de Memorias en Ecuador, además. Sí, lo recuerdo, Y sí. además 8:30 se llama en honor a la película de Fellini, que Sí, también tiene esta vena autobiográfica. O sea que claro, ahí estamos en familia. totalmente, sí. Bueno, bueno, entonces muchas gracias, Joseph, por
esta entrevista. Y Muchas ha gracias. sido un gusto conocerte, aunque sea de manera virtual. Bueno, espero que pronto será de manera más real. Exacto, exacto. Ojalá, sí. Ojalá. Y saludos a todos los amigos, ¿ah? Ok, sí. Tengo muchas ganas de verlos, ¿ah? De una, sí, sí les diré. Gracias. Y buen Bueno, festival, buen maratón Mieles. sí, sí, te contaré, te mandaré un pequeño mail con fotos Sí, para que por veas. favor, por favor. Y no Ya, olvides el Eloy Alfaro y Café Costa. ya, Eloy Alfaro, Café Costa. Está escrito. No estás obligado, así me salió pues de repente, pero es verdad que nunca he podido ver imágenes de esos lugares. No, pero sí, sí, sí voy a buscar. Si encuentro, te mando. Porque, ¿sabes? El Café Costa, cada domingo por la mañana, yo iba al cine, había una función para los niños que se llamaba Vermouth. No sé si existe todavía. Eso era en Guayaquil, ¿no? Claro, Entonces, cada mañana, cuando íbamos, los padres nos ponían en el cine y iban al café y venían a buscarnos y después íbamos al Café Costa, que estaba, creo, al principio de la avenida 9 de octubre, cerca de Malecón. claro. Y nos sentábamos y bebíamos una cosa así. Cada domingo era el rito así del Café Costa. Y un señor me contó que un día que el Che, cuando se hizo su viaje en Sudamérica, en Latinoamérica, pasó por Ecuador, ¿sabes? Se Claro. quedó un tiempo en Ecuador. Y que él iba al Café Costa. Y yo tengo así la idea que tal vez cuando era niño, en esa época yo tenía 3 o 4 años, tal vez un día sin saberlo me quedé sentado al lado de un señor joven que era Che Guevara. Que ha sido Che Guevara. Qué Sí, chévere. historias así que me salen por la cabeza. Por eso el Café Costa es importante también para mí. Esa es una escena de película también eso. Sí, es una película que yo quiero hacer un día, el Che y yo. Bueno, muchas gracias, José. Pues a ti, Lucas. Nos vemos. Nos Chao. vemos. Chao, chao.